Vamos a comenzar orando primero, dejando nuestros corazones, nuestra atención en Dios. Mi Dios, gracias Padre por este día, gracias Dios porque nos das esta oportunidad de abrir tu palabra, de poder ver desde el Génesis, mi Dios, los principios que tú tienes para nuestra vida. Rogamos, Señor, para que tú nos hables, para que podamos escuchar tu voz, para que podamos obedecerte a ti, Señor. Damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Como hemos dicho en la introducción de Génesis, Génesis es el libro de los comienzos. Y justo en este libro de los comienzos vemos pues, el comienzo de todo, el comienzo de la creación, el comienzo del hombre, el comienzo de la mujer, del matrimonio, del pecado. Y una de las características que nosotros vemos también en estos comienzos es que nos da los principios, así como vemos comienzos, principios, nos da los principios para vivir nosotros. Vemos muchos principios familiares. Una de las cosas que hemos destacado y que queremos destacar aquí en la iglesia es el valor que Dios le da a la familia. La familia fue creada por Dios, planeada por Dios, con un plan. El plan era mostrar al mundo quién es Dios en nosotros. Sabemos que la tarea del cristiano es vivir a Cristo. Es, como decía esta canción, brillar y que su amor brille en nosotros. Que cuando nos vean a nosotros, vean justamente ese Dios brillando en nuestras vidas. Y el primer lugar donde Dios nos manda a brillar es en nuestra familia. Entrando ahí a estudiar el tema de la vida de los patriarcas, vamos a encontrar muchos temas que tienen que ver con nuestra familia. Y este en particular tiene que ver con nosotros como familia, cómo vivimos en nuestras familias. Y vemos constantemente algunas cosas como el hecho de la gracia de Dios obrando en las familias, vemos obrando en nuestras familias, así como lo vemos en la vida de los patriarcas. Vemos cómo Dios, por su gracia, llamó a Abraham, ratificó la promesa. En este caso estamos viendo la vida de Isaac y cómo él se va mostrando en una relación personal con cada uno de ellos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo que vamos, capítulo 26, Génesis capítulo 26, para entrar ya aquí a la vida de Isaac. Si bien ya anticipamos un poquito a Isaac con Esaú en aquella ocasión en la cual Isaac pues le vendió, Esaú le vendió la primogenitura a Isaac, pero ahora vamos a ver ya en particular su vida y algunas características de su propia peregrinación. El capítulo de hoy podríamos llamarlo así: la peregrinación de Isaac. Los patriarcas fueron peregrinos, vivieron como extranjeros y peregrinos en una tierra prometida, y de esa manera nosotros también somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Abraham tuvo su peregrinación y vemos una vida larga, o al menos que también ocupa muchos capítulos de la Biblia, y en esa vida pudimos ver varios momentos importantes en la vida de Abraham. Y como les decía en un momento, cuando entramos a la vida de Isaac, a veces parece que la vida de Isaac pasa más desapercibida, ocupa menos capítulos, se encuentra entre dos grandes patriarcas, pero en este capítulo vamos a ver varios momentos de la vida y de la peregrinación de Isaac. Vamos a leer los primeros versículos, Génesis capítulo 26. Dice versículo 1: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre,
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán habitadas en tu simiente. Serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, y mis mandamientos, y mis estatutos, y mis leyes. Primero, vemos cómo algunas características propias de la vida de Abraham se repiten en la vida de Isaac. Parecería como que la historia se vuelve a repetir también en su vida. ¿Te acuerdas? Dice el versículo 1, hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. ¿Se acuerdan qué pasó en esa primera hambre? ¿Qué hizo Abraham? Hubo hambre en la tierra, ¿y qué hizo Abraham? Se fue a Egipto. Ahora, hubo hambre, además de esa hambre, ya en tiempos de Isaac. ¿Y cuál fue el plan de Isaac? Irse a Egipto. En esta ocasión, vemos cómo Dios aparece en el camino y le dice que no lo haga, que no vaya a Egipto. Pero también nos encontramos con otro personaje, Abimelec. Hay cierta discusión sobre el nombre Abimelec, que muy probablemente no sea el nombre de una persona como tal, sino más bien como decir César. Bueno, yo conozco algunos Césares, pero César en tiempos del Nuevo Testamento no se refería al nombre de la persona, sino ¿a qué? Al título. Era el título. También encontramos otros, como por ejemplo, en este caso, Faraón. Podríamos pensar en Faraón. Faraón, había varios faraones, Faraón Necao, el título era Faraón. Es probable también que en esta ocasión Abimelec sea un título y que no sea exactamente el mismo personaje que había tenido la experiencia con Abraham. Pudo haber sido uno de sus hijos. Pero así como es probable también es probable que sí sea el mismo. Aun cuando sea un título, pudo haber sido el mismo. Entonces nada más una aclaración, porque aparece varias veces el nombre de Abimelec y hay momentos en que están separados por demasiados años y hay gente que dice, mira, esto no puede ser, a menos que haya vivido demasiado. Pero bueno, tenemos aquí algunas similitudes ya con la vida de Abraham. La primera, el hambre. Después, el plan de Isaac. Hay hambre. ¿Y a quién hay que acudir? A Egipto. Yo les he contado ahí que no es a veces mi filosofía de oración, pero conocí a un pastor que veía que faltaban algunos miembros en el domingo y decía, Dios, si no vinieron a la iglesia por ganar más dinero, que les vaya mal. Ya les había contado yo eso, y a lo mejor no es la manera en que yo estoy orando, pero sabes que muchas veces pasa eso. Cuando puede ser incluso que ganas más, pero cuando tú, como en el caso de Isaac, viene una época de necesidad y en lugar de acudir a Dios, en este caso, ¿a quién acude? Abraham y también Isaac, pensaron en Egipto. Egipto era un país próspero en todos estos años del Génesis. Era un imperio, era el imperio más poderoso de la tierra. O sea, fue Babilonia, fue Egipto, y si alguien pasaba situaciones como estas de hambre y buscaba seguridad, lo lógico era ir a Egipto. Ahí estaba el río Nilo, así que aunque hubiese sequía, iba a haber riego, iba a haber producción. Entonces, de alguna manera también el confiar en Egipto, en la Biblia constantemente aparece eso, no confiéis en Egipto, y se refiere al país, se refiere a su ejército, pero es un paralelo también con el hecho de confiar en los recursos que el mundo nos da. Egipto es un tipo del mundo, o sea, una representación del mundo. Entonces, en este caso Isaac, pues vino el momento del hambre, e Isaac, lo natural era, bueno, vamos a Egipto, es un lugar donde podemos encontrar seguridad o podemos encontrar alimento. Era normal pensar así,
pero desgraciadamente muchos cristianos hoy en día piensan normal, cuando el cristiano no debe ser normal. El cristiano no es normal. Y tenemos que entender también que a veces estamos teniendo más fe en la provisión que nuestros propios planes pueden darnos que en la provisión que Dios puede darnos. Hay muchas ocasiones en que Dios nos prueba para ver qué vamos a hacer. Y a veces en cosas sencillas. O sea, yo no estoy hablando de que si no viniste el domingo pasado por cuestión de trabajo, el próximo domingo te va a caer un rayo. Pero sencillamente Dios en algo dice pruébame, es en cuestión económica. Si en algo dice Dios ponme a prueba y verás si no abro las ventanas de los cielos, es en las cuestiones de que pongas a Dios primero en aspectos económicos. La Biblia está lleno de esto. El tema, ustedes saben algo, aquí en la iglesia no somos una iglesia que estemos constantemente hablando de la ofrenda como un medio de estar bien con Dios. Hoy en la mañana hablaba con una persona que no es de aquí de mi iglesia, familiar mío, y le decía, oye, congrégate. Me decía, no, es que no puedo por mi trabajo. No puedo, él tiene un hotel y el fin de semana es cuando más gente hay, entonces no puedo por mi trabajo, pero yo ya hablé con la gente de la iglesia y les mando mi ofrenda. Y yo decía, es que Dios quiere más tu corazón que tu ofrenda. Dios no está tan interesado en tu dinero, Dios quiere tu corazón. Y muchas veces sí, ¿cómo administro el dinero? Muestra cómo está mi corazón. Pero sabes una cosa, Dios quiere tu corazón. Pon en primer lugar a Dios, aun cuando esto puede implicar ganar menos, y puede ser que ganes menos, pero hay veces que ganas más y el dinero se te va. Dios se encarga de que lo pierdas, recibes tu jornal en saco roto, dice también ahí en Malaquías. Entonces, esta tentación, vamos a empezar con el primer punto. Isaac en su peregrinaje, primer punto, pasó o repitió las tentaciones de su padre. Muchas veces nosotros, ya sea por la cultura en la que vivimos o demás, pero nuestros hijos finalmente van a vivir las mismas tentaciones que nosotros y nosotros las mismas tentaciones que nuestros padres. En este caso, Isaac pasó por las mismas tentaciones. Vino el hambre, tuvo la tentación de descender a Egipto, pero Dios, de una manera soberana, Él decide aparecerle, dice en el versículo 2, y le dice, no desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. Esto era un acto de fe. Fíjate que los temas, si algo nos cuesta, mencionábamos la cuestión económica, si algo nos cuesta tener fe, es en la provisión. Pero Dios se coloca ante nosotros como un Dios proveedor. Y de hecho, ofrendar es un acto de fe. Porque muchas veces pensamos, no, si le doy a Dios me va a faltar. Pero ofrendar es un acto de fe. Y es en la manera que lo hacemos. También el decidir obedecer, aun cuando esto nos cueste. A lo mejor yo como pastor podría decirle, no, váyanse todos a trabajar y ganen más y traigan más dinero. No es lo que Dios quiere. Dios quiere tu corazón primero. Dios quiere que en tu corazón el rey sea Él, que Él mande. No somos una iglesia que vamos a animar a la gente a ganar más para que ofrenden más, o al revés, como dicen muchas iglesias, no, ofrenda más para que ganes más. Como a fin de cuentas se malinterpretan pasajes con intenciones equivocadas en lo que conocemos como el evangelio de la prosperidad. Dicen, bueno, dale a Dios 10 y Dios te va a dar 100. Entonces empezamos a transformar a Dios en un genio de la lámpara maravillosa, en una bolsa de valores donde yo invierto y recibo ganancias. Pero sabes una cosa, puede ser que ese 100 que recibes, que realmente es una promesa, no sea una retribución económica. O sea, puede ser que lo que recibas son bendiciones en tu hogar, salud, otro tipo, o sea, una vida feliz. Dios te puede bendecir de cosas que valen mucho más que el dinero. Lo que Dios te pide es obediencia.
Hoy menciono el tema del dinero, no quiero que sea el énfasis, pero creo que nos es muy fácil entender porque eso nos duele muchas veces. Y no quiero animarles a que sencillamente veamos a Dios como una bolsa de valores y que le veamos como que Él me va a bendecir porque yo obedezco. No. De hecho, algo que leía en un libro y lo he estado compartiendo con algunos de los muchachos, muchas veces Dios bendice tu vida y a veces el hecho de que Dios bendiga tu vida económicamente o de cualquier otra forma, pensamos que Dios está aprobando mi forma de vida. No voy a la iglesia porque tengo que atender mi negocio. Atendí mi negocio y me fue muy bien. Entonces, Dios aprobó que yo no fuera a la iglesia, pero me fue bien. Si Dios no aprobara que yo me quede en mi negocio, entonces me debería de ir mal, pero me fue bien, entonces Dios está bendiciendo mis decisiones de no ir a la iglesia. Hay gente que piensa así. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros pensamos así. Y comenzamos a ver nuestra vida, me está yendo bien como familia, me está yendo bien en mi trabajo, no sé en qué área te esté yendo bien, pero por otro lado tienes ciertas cosas que en algún momento, Dios me está pidiendo que abandone este pecado, pero no lo he abandonado y me ha ido bien. El hecho de que te vaya bien no significa que Dios aprueba tu forma de vida, mi forma de vida. Lo único que significa es que Dios es fiel. Y el hecho de que Dios como iglesia nos bendiga no es porque seamos mejores que otros. Es porque Dios es fiel a su iglesia. Es porque Dios es fiel a su pacto. Es porque Él es bueno. Así que no nos equivoquemos pensando de que Dios está contento con mi estilo de vida pecaminoso porque me está yendo bien. Dios es fiel y agradece su fidelidad. Él muestra gracia y misericordia, pero no abuses de la gracia y la misericordia tomándotelas como que la merezco. No, yo doy mi ofrenda y Dios me bendice porque yo doy mi ofrenda. Espérate, Dios te bendice no porque das ofrenda, sino porque Él es fiel, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos, porque Él trae las nubes de lluvia sobre buenos y malos. ¿Has visto esos pasajes? Y a veces hay gente que oye, no entiendo mucho esto. A eso se refiere a la sencillamente la misericordia y provisión de Dios amorosa a nuestras vidas. Y así como, ¿por qué a los malos les va bien? Llega a ser un conflicto para muchos en el corazón, pensando que Dios les está bendiciendo. Pensamos que a aquel cristiano que le está yendo mal, Dios lo está castigando. Y puede ser que el cristiano que le está yendo mal esté más bendecido que tú, que te está yendo bien. No confundamos entonces la prosperidad económica, el hecho de las bendiciones que vienen a mi vida con una aprobación divina a mis conductas equivocadas. Dios es fiel, por eso guarda su palabra, guarda su pacto y nos bendice por su pura fidelidad, no porque lo merezcamos. Así que reconozcamos el carácter de Dios y por qué lo hace. Ahora, regresemos aquí a la vida de Isaac y vemos algunas cosas aquí. Bueno, Dios le aparece, le pide que no descienda a Egipto, pero fíjate cómo lo inspiró renovando las promesas. Las promesas son algo muy importante en la Biblia para nosotros. Ahora sí, es bien importante identificar lo que son las dispensaciones. Por cierto, mencionaba, por ejemplo, Heriberto en la última predicación acerca de las dispensaciones en la historia de la humanidad. El tema que vamos a ver enseguida con la reunión de estudio bíblico probablemente sea esa, o sea que estudiemos, porque hay muchos de los que están aquí que no estuvieron cuando dimos la materia de hermenéutica. Y es importante entender que hay distintos momentos en la historia y promesas que son dadas a una persona no son mías, pero puedo aplicarlas y entender cómo Dios es fiel a esas promesas. Dios es fiel a las promesas para mí.
debo saber cuáles son mis promesas y cuáles me puedo apropiar. Por ejemplo, dice aquí versículo 2, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Es un mandato para mí ir a habitar a la tierra de Canaán? No, no es para mí. Entonces yo no puedo decir, esto me está diciendo a mí. ¿Puedo yo entender y aplicar a mi vida tipológicamente esto? Para mí, el hecho de confiar en Egipto, como lo hemos dicho, puede significar la confianza en los negocios del mundo. Habitar en la tierra que Dios dice, para mí, ¿qué sería? No está hablando de, no, Dios me dijo que me tengo que quedar aquí en Tequis y no me puedo ir a ningún lado. O sea, no me dijo Dios, no se me apareció y me dijo, ve a morar en Tequis. ¿Cómo podría yo aplicarlo? En permanecer por fe, como tenía que hacerlo, el vivir por la fe, ahí, aún cuando no era el lugar más inteligente para decidir vivir, porque en Egipto iba a ir mejor. Así que Isaac tenía que tomar decisiones no en base a su astucia, sino en base a fe. ¿Te das cuenta cómo la aplicación para nosotros y las promesas son más bien aplicadas en fe? Y luego dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Esta promesa particularmente, ¿es para mí que Dios estará conmigo en este versículo? ¿Me lo dice a mí? No, pero en otros versículos sí. Por ejemplo, en la Gran Comisión. Aquí por fe tenía que habitar en la tierra. Yo por fe tengo ya no que habitar aquí en la tierra. ¿Qué dice? Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces hay un paralelo, pero la promesa para mí de que Dios estará conmigo no está aquí, no es esta. Pero cuando la veo me recuerda, la marco, yo la tengo marcada aquí en mi Biblia porque ese estaré contigo, yo lo tomo para mí porque me hace eco a las promesas del Nuevo Testamento para mí. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Todo esto es para Isaac, pero esta es también en el sentido para mí. Yo sé que Dios es fiel conmigo y Él me bendice aún cuando muchas veces mi conducta y mi vida personal no merecen la bendición de Dios. ¿Qué dice aquí? Fíjate que dice, yo estaré contigo y te bendeciré. ¿Cuál es la condición? Si te das cuenta, lo único que le está pidiendo es fe. Quédate aquí en la tierra, yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir. La promesa, de hecho, a Abraham es incondicional. Y se le ratifica aquí a Isaac de forma incondicional. Yo te bendeciré, yo estaré contigo. Quédate aquí en la tierra. Era un hecho que se tenía que quedar ahí en la tierra, pero la condición no dependía de la obediencia, dependía del carácter de Dios. La bendición a tu vida que Dios te ha dado no depende enteramente de tu obediencia, depende del carácter de Dios. Es verdad que a mayor obediencia, mayor bendición, pero Dios ha sido fiel en tu vida a pesar de ti. Dios ha sido fiel a mi vida a pesar de mí. Y dice versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Es una promesa para mí? No, como lo hemos dicho, no es para mí, es para Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel. ¿Puedo aplicar? Puedo, pero vamos a seguir avanzando. Quiero entender o dejar claro esto. En esta dispensación en la cual estamos viviendo ahora o estudiando ahora el Génesis, no viviendo nosotros, sino el tiempo de los patriarcas, es conocido como la promesa. Ellos tenían que habitar confiados en las promesas de Dios. Y le dice también, te bendeciré, versículo 3, dice, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Fíjate que no hay condición, es completamente incondicional. Yo, Jehová, lo haré. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre.
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y aquí vemos a Cristo. Incluso en el Nuevo Testamento se presenta esta repetición que aparece varias veces en el Antiguo Testamento. No dice en tus simientes, como si fueran muchas, habla de una, la cual es Cristo, dice Pablo en Gálatas. Versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La promesa fue hecha a Abraham. Y él, por la fidelidad de Dios, ¿a quién? A Abraham, Dios lo va a hacer. Abraham había vivido una vida que muchas veces nos dejó como un sabor de boca así medio amargo, porque decían, bueno, si él es padre de la fe, ¿por qué tropezó? Pero lo que muestra esos tropiezos es que Abraham es realmente como nosotros. Llegamos a la vida de Isaac y vamos a ver similitudes también. Y en este caso vemos cómo Isaac tenía esa tentación de volver. Ahora, él vino y habitó en Gerar. Él tenía que vivir en la tierra prometida. Gerar, si nosotros vemos un mapa de la tierra prometida, Isaac se fue justo a la frontera de Egipto. Egipto llegaba a todo lo que es el desierto de Sinaí y se fue a lo más al sur, en Gerar, ahí donde estaba Abimelec viviendo. A lo mejor, bueno, decimos, no se fue a Egipto, pero se quedó justo ahí, en la frontera. Muchas veces hoy hay cristianos que a fin de cuentas obedecemos, pero obedecemos apenas cuando dijimos he obedecido. Estoy dentro del límite de Dios, pero estoy justo ahí en el límite, en el borde. Cristianos de fronteras. Y Dios desea mucho más que eso. Dios desea que te comprometas con Él, que confíes en Él, que no te quedes ahí en el límite, nada más. Mira, no he caído, estoy aquí, voy bien, no caigo, pero estás en el límite. Primer punto, mencionábamos, Abraham enfrentó las tentaciones de su padre. Pero en segundo lugar, versículos 6 al 11, repitió también los pecados de su padre. Vamos a leer versículos 6 al 11. Dice versículo 6, y habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. ¿Cuándo había pasado antes esto? Con Sara. ¿Cuántas veces? 2. Una en Egipto, otra con Abimelec. Ahora, aquí sucede todo más rápido. La historia con Abraham son más largas. Pero fíjate aquí cómo sucede lo mismo. Esta mentira, o podríamos decir esta verdad a medias, porque Rebeca, pues podríamos decir lo mismo, era pariente de Isaac, pero aquí mintió y dice que era ella pues ella era de hermoso aspecto. Versículo 8. Sucedió pues que él estuvo allí muchos días. Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y la manera de acariciarla, pues se dio cuenta él que no era la manera de acariciar de un hermano o una hermana. Y llamó, versículo 9, Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá.
podemos ver otra vez una mentira a medias, que Isaac y Rebeca adoptaron de su padre, de Abraham, y que produjo los mismos tristes resultados: la pérdida de la bendición, del testimonio y un regaño público de un rey pagano. Muchas veces nos tienen que dar unas buenas regañadas porque hemos vivido mal, aún personas que no conocen a Cristo. Y Dios los usa. Isaac imitó la misma actitud de autoprotegerse que había tenido Abraham. Esto a veces se ve hoy, muchas veces en nosotros, varones, esposos, que terminamos por alguna razón como que no queriendo asumir nuestra propia responsabilidad y escondiéndonos detrás de la falda de nuestra esposa, y permitiendo que sea nuestra esposa la que reciba, en este caso, la responsabilidad que nosotros no queremos tomar. Es responsabilidad del hombre cosas como la vida espiritual de los hijos. Y a veces nos escondemos, ¿por qué? Porque mi esposa lo hace mejor. Es responsabilidad del hombre. Hay muchas responsabilidades que podremos hablar. Hay un estudio que tomamos ahí en cuanto a lo que se llama varones de Dios, y vemos las responsabilidades del hombre, que muchas veces como hombres dejamos a la mujer y nos escondemos al no tomar las actitudes que tienen que ver con nuestra propia responsabilidad. Él mintió sin considerar el testimonio que podría demostrar él como hijo de Dios. Mintió sin considerar las consecuencias que podría cargar su esposa. Perjudicó al pueblo donde Dios lo envió, en un pueblo que tenía que ser bendición. Él de pronto podría haberse transformado en juicio, como lo había hecho su padre. Pero, una vez más, vemos aquí a Dios obrando. Dios, en su misericordia, permitió que el pecado de Isaac, ¿qué pasara? Fuera descubierto. Y muchas veces nuestro pecado tiene que ser descubierto, para que por la misericordia de Dios, Él entonces pueda obrar. Así que vemos a Isaac, primero, enfrentando las tentaciones de su padre, versículos 1 al 5. Segundo, repitiendo los pecados de su padre, versículos 6 al 11. Y vamos a avanzar ahora, vamos a ver versículos 12 en adelante hasta el versículo 22. Voy a hacer la lectura de este pasaje y ahorita comentamos algunas cosas. Génesis 26, 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. ¿Por qué le bendijo? Ya lo que estamos viendo aquí, ¿por qué le bendijo Dios? Porque él fue muy buen cristiano, muy buen ejemplo. Porque Dios lo prometió. Dios bendice a Isaac no por la vida ejemplar de Isaac, porque justo había caído en pecado, había mentido, había engañado. Aún así, ¿qué hizo Dios? Lo bendijo, dice el versículo 12. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Vamos a detenernos un momento aquí, a la mitad del punto. Primer punto es: enfrentó las tentaciones. Segundo, repitió los pecados. Y ahora estamos viendo el tercero, es: cavó de nuevo los pozos de su padre. Vamos a ver ahora algunas características en cuanto a esto. El pozo, los pozos de agua, hablan de la provisión de Dios. El agua no la podían hacer ellos salir donde ellos tenían que buscarla, y encontrar un pozo con agua viva era una gran bendición en medio de la tierra.
donde no tenían obviamente como nosotros la posibilidad de abrir la llave y que recibir el agua. El pozo de agua habla también de satisfacción. ¿Te acuerdas de la mujer del pozo? Cuando Jesús está ahí, viene la mujer y Jesús le pide agua a la mujer samaritana. En un momento Jesús le dice, si supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría y no tendría sed jamás. Ahora, esta sed, como ya lo analizamos en algún momento también, ¿de qué hablaba? ¿De sed física? Porque la mujer entendía eso, ¿no? Hablaba de una satisfacción espiritual. Los pozos de agua son un símbolo, un tipo de lo que sería satisfacción espiritual, de lo que es depender de Dios. Y así, estos pozos que abrió y que cavó de nuevo, hablaban de un Isaac buscando encontrar su satisfacción ¿en quién? En la provisión que Dios da. Eso es lo que estamos por entrar. Pero fíjate cómo la bendición que Dios le da a este hombre, ¿qué provoca en aquellos que no conocen a Dios? Vamos a ver 3 cosas por lo menos. Versículo 14 al final, envidia. Ahí tenemos la primera, produce envidia. En segundo lugar, en el versículo 16, ¿qué dice? Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros. Y la segunda cosa que produjo es separación. Y en tercer lugar, ¿qué produjo? Versículo 20. En el versículo 20 dice, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac y dijeron, el agua es nuestra. Y por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. La bendición hacia el hombre temeroso de Dios produjo envidia, produjo separación y en tercer lugar, altercados. Como les había dicho, y estoy enfatizando en ese estudio, Dios bendijo a Isaac no por su vida ejemplar, sino ¿por qué? Porque Dios es fiel. Y esa bendición, ¿qué puede provocar si Dios te bendice? Porque Él es fiel. Normalmente provoca en otras personas, puede provocar envidia, puede provocar separación y puede provocar también que haya conflictos. Es verdad que como hijos de Dios no tenemos que buscar estas cosas. Lo más triste es cuando vemos a cristianos que están recibiendo bendiciones de parte de Dios y en lugar de ellos mostrar sus bendiciones, ellos están envidiando a los que no le conocen. No tengas envidia del hombre pecador. No tengas envidia jamás de aquellos que no conocen a Dios, porque a fin de cuentas dice también en varios proverbios, su fin es como las plantas, hoy están verdes, están llenos de vida, parece que disfrutan sus bendiciones, pero en un momento a otro todo esto se pierde. Nos quedamos en el versículo 16, vamos a leer el 17. Dice, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, los habían llenado de arena. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Esto habla de buscar otra vez las bendiciones que Dios le había dado a su padre, de buscar otra vez la satisfacción que Dios le dio a su padre. Dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Simna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó el nombre Rehobot. Y dijo,
porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. El primer pozo se llama contención, el segundo se llama enemistad y el tercero es lugares amplios o espaciosos, en los cuales Dios le había dado para que él fructificase. Versículo 23 dice, hasta el 22, no, el 23 ya es el cuarto punto y el último. Primer punto, enfrentó las tentaciones de su padre. Segundo, repitió los pecados de su padre. Tercero, cavó los pozos de su padre. Cuarto y último, confió en el Dios de su padre. Vamos a ver algo que ya hemos visto antes aquí en la lectura. Abraham había cometido errores y llevó las consecuencias de sus errores. Muchas veces nosotros nos llegamos a preguntar, ¿tenemos que permitir que nuestros hijos cometan errores? ¿Tenemos que permitir que nuestros hijos cometan errores? Cuando vemos que están encaminados hacia un error, ¿debemos permitir que cometan errores? Hay momentos en que podríamos responder sí, y hay otras cosas en que tenemos que responder no. No tenemos que permitir que nuestros hijos cometan errores cuando nosotros los hemos cometido. Abraham pudo haberle instruido a Isaac sobre el descender a Egipto para que no lo hiciera. Pero algo que sí tenemos nosotros que entender y que vemos hoy en día muchos padres en nuestro corazón está el evitarlo, y es: debemos como padres permitir que los hijos sufran las consecuencias de sus errores. Así que la primera pregunta, ¿debemos dejar que nuestros hijos cometan errores? Podría ser en algunos casos sí, para que aprendan, pero en otros casos no debemos de permitirlo. Pero esto último sí debemos hacerlo. Debemos permitir que nuestros hijos sufran las consecuencias de sus errores. Muchas veces queremos evitarlo, que si al hijo le fue mal en la escuela y ahí está la mamá, la papá, evitando que el hijo tenga el castigo que merece, que reprueben el año. Muchas veces estamos nosotros siendo una protección a las consecuencias. De verdad, muchas veces Dios por su gracia quita las consecuencias, pero por lo regular Él, aunque perdona el pecado, las consecuencias siguen. Así que padres, permitamos que los hijos lleven las consecuencias de sus decisiones, porque eso los hace madurar. Instruyámosles para que no cometan errores, pero cuando se equivocan, hay muchas veces que tú tienes que permitir que el hijo lleve las consecuencias. Que si rompió algo, ahí está el papá pagando. Yo me acuerdo del niño que iba un día por la calle, yo iba bien contento con mi resortera, y le digo: mira papá, qué bueno, aviento una piedra para arriba, y nomás veo que un carro que venía por allá, ¡pum!, se le pinta todo el vidrio de blanco, le cayó la piedra al cristal. Y mi papá pues fue, agachó la cabeza, se fue y ya regresó. Nunca me dijo nada. A los días rompí otro vidrio de otro coche. Con la misma resortera volví a romper otro vidrio. Ahí sí hubo consecuencias. Pero yo creo que ahí mi papá aprendió de que la primera no me dijo nada, me lo permitió, me dejó sin consecuencias y no aprendí. Pero después hubo consecuencias. Entonces muchas veces el hecho de quitar las consecuencias, que si tu hijo rompe algo, ahí está el papá pagando. Es que mi hijo no lo puede pagar. Pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay consecuencias de las malas acciones. Esto le llevó a Isaac, como hijo, a confiar en el Dios de su padre. Versículo 23. De allí, ya Isaac, lleno de bendiciones de parte de Dios por su fidelidad, dice: de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová en aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. Lecciones de un padre a un hijo que vemos aquí. No temas, porque yo estoy contigo. ¿De quién era Dios? ¿Cómo se presenta Jehová aquí? Como Dios de Abraham, tu padre.
Pero era momento de que fuese no solamente el Dios de Abraham, sino que Isaac tomara la decisión de que ese Dios, el Dios de Abraham, fuera su Dios. Así se presentó ahora Dios a Isaac: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No le dijo yo soy tu Dios. Y le dijo: no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Una vez más repetimos este principio: si Dios bendice tu vida, no tomes la bendición de Dios a tu vida como una aprobación a tu conducta. Sencillamente tómalo como que Dios es fiel. Versículo 25. Aquí Isaac tomó al Dios de Abraham, su padre, como su propio Dios. ¿Y cómo lo vemos? Edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Qué vemos en el versículo 25? Un altar, una tienda y un pozo. ¿De qué nos hablaba el altar? La vida devocional, la vida íntima, la comunión de Isaac con Dios. ¿De qué nos habla la tienda? Peregrinos y forasteros y peregrinos en la tierra. ¿Y de qué nos habla el pozo? Las bendiciones que Dios da. Fíjate que la mejor herencia, como les he dicho, o lo vimos en su momento, que Abraham le dejó a Isaac, fue la tienda, el altar y en este caso también las bendiciones. Y Abimelec, versículo 26, vamos a ver cómo cambian las cosas después de que este siervo de Dios, Isaac, cambia su corazón. Ahora, en lugar de tener riña, envidia y apartarse de aquellos que no le conocían, ahora pasa a ser bendición. Abimelec, versículo 26, vino a él desde Gerar y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros y tú y nosotros, y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. ¿Qué fue lo que tenían antes? Conflicto, y ahora Dios les dio paz. Vamos a buscar un pasaje nada más, si quieren anotarlo aquí al lado de este versículo, es clave, Proverbios 16:7. Proverbios, capítulo 16, versículo 7. Denme un segundo y lo leo. Dice Proverbios 16:7: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Los mismos que antes le habían aborrecido, le habían tenido envidia, le habían cerrado los pozos, ahora venían a buscar paz. Y reconocieron, dice: tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, mismo día que logró tener la paz con los que le habían odiado antes, y dice: y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, ese pozo mencionado en el versículo 25, que abrieron ahí un pozo. Le dieron las nuevas y le dijeron: hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por esta causa, en aquel día, dice, el nombre de aquella ciudad es Beerseba, hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, bueno, ahí vamos a cerrar con ese versículo nada más, pero algunas conclusiones en cuanto a esto. Mencionábamos la paz que Dios dio. Beerseba se llama el pozo del juramento.
Era el lugar donde se iba a encontrar con Dios. Encontramos aquí, resumiendo este punto, la tienda y el altar para la comunión diaria, la paz con los enemigos, para una paz que ya le daba una bendición completa. Dice Romanos 12:18, ¿lo recuerdas? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y finalmente las bendiciones que Dios le da. Así termina este capítulo con un Isaac que enfrentó las mismas tentaciones que su padre, un Isaac que repitió los pecados de su padre, un Isaac que fue bendecido también, volvió a cavar los pozos de su padre y recibió bendición por la pura fidelidad de Dios y que confió en Dios como lo hizo su padre. Recordemos que para nosotros estos principios aplican. Una vida llena de bendiciones fue la vida de Isaac. Pero fíjate el caso de Esaú. Esaú era de 40 años. Esaú, ¿quién es Esaú? Su hijo, el hijo de Isaac. El que había vendido la primogenitura a Jacob. Así, Esaú, dice, era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Toma a 2 hijas de los Eteos, y fueron de amargura y de espíritu para Isaac y para Rebeca. Esaú comenzó a tomar decisiones ya en un camino de apartarse de las bendiciones. Recordemos que Esaú había sido el hijo favorito de Isaac, y aquí nos quedamos justo para ver el siguiente tema, que es cuando pues Jacob roba la bendición de Esaú a Isaac. Vamos a terminar orando. Mi Dios, gracias Padre por tu palabra y gracias Señor por la enseñanza que nos deja. Gracias Dios por este capítulo, mi Dios, de la vida de Isaac y las bendiciones que Isaac tuvo de parte tuya. Hoy podemos sencillamente reconocer, mi Dios, que tú eres fiel con nosotros y nos has llenado de bendiciones. Y mi Dios, reconocemos que esas bendiciones demuestran que tú eres fiel y que nosotros, a pesar de nuestra infidelidad, debemos agradecerte a ti, debemos reconocerte a ti como el dador de todo bien. Mi Dios, que nuestra vida de obediencia sea en agradecimiento a esa fidelidad. Te pedimos, Señor, que tu gloria brille en nuestras vidas, como pasó también en la vida de Isaac, mi Dios, que fue de bendición, y que podamos nosotros hoy vivir vidas agradecidas contigo, demostrándolo por la administración de nuestro tiempo, la administración de nuestras finanzas, la administración de nuestra familia. Que en todo ello tú seas el centro. Agradecemos, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.